Sí, ayer, como ya todos lo saben en Aruba, ayer iniciamos la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para elegir nuestro presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030. Hoy estamos en el segundo día, estamos ubicados aquí en la Casa de la Cultura y las votaciones, el ejercicio electoral lo pueden ejercer nuestros conciudadanos en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para ello solamente se requiere traer su cédula de ciudadanía o traer el app de la registraduría donde esté la cédula. Sí, el registro electoral en Aruba son de 7.084 votantes. En las elecciones pasadas tuvimos una cobertura del 50%. Como les mencionaba, iniciamos ayer y se acercaron más o menos 350 personas. Vemos que hoy también tenemos una gran afluencia y dado que vamos hasta el día domingo, esperamos que un buen número de las personas que están en el registro consular asistan a ejercer su derecho al voto. Invitamos a todos nuestros connacionales para que ejerzan su derecho. Vamos a estar, como ya lo mencionaba, vamos a estar desde el día lunes hasta el día domingo en el horario de 8 a 4 de la tarde. No dejen para última hora o para último momento venir a votar porque pues el puesto de votación o las mesas podrían estar congestionadas. Hoy, durante esta semana, de lunes a sábado, vamos a tener 2 mesas, pero el día domingo vamos a tener 11. Y ya vimos la experiencia en las elecciones pasadas de que, sobre todo el día domingo, hubo un gran número de votantes. Entonces, la invitación es para que se acerquen entre el horario de 8 hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 ya no podemos atender. Hay personas que han venido a las 5 o 6 de la tarde y ya no es posible que puedan ejercer su derecho, pero para eso van a tener un tiempo suficiente. Estamos ubicados en la Casa de la Cultura, Bonderas 2, y tenemos muy buen parqueadero a los alrededores. Al lado tenemos la Plaza Betico Cruz, tenemos el Departamento de Cultura de Aruba, tenemos la Plaza Simón Bolívar, o sea, el lugar es un lugar céntrico y de fácil acceso y como les mencionaba, pues hay muy buen parqueadero. Como ustedes lo pueden observar, en estas instalaciones hemos dividido el espacio en dos y durante esta semana vamos a atender todos los trámites o estamos atendiendo todos los trámites consulares que normalmente ofrecemos en el consulado. Solo por esta semana, a partir de la semana próxima volvemos al consulado, todos los trámites a excepción de registros civiles y la expedición de cédulas y tarjetas de identidad y la entrega de las mismas, pero todos los demás trámites como pasaportes, poderes, etcétera, se pueden hacer aquí en la Casa de la Cultura del horario de 8 a 1 de la tarde. El horario es diferente, el de elecciones de 8 a 4 y para hacer trámites de 8 a 1 p.m. Con ocasión de las elecciones, como les mencionaba, estamos realizando todos los trámites consulares aquí en el consulado. Regresamos el día martes al consulado, o sea, el día lunes no hay atención al público porque seguimos en el proceso de elecciones, enviando toda la información a la registraduría, los votos, todos los listados. Por consiguiente, vamos a reiniciar labores en el consulado el día martes en el horario de 8 a 1 de la tarde.